Bien, pues bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro curso de formación comunitaria de proyectos agroecológicos, de financiación comunitaria de proyectos agroecológicos. Mm, Pues es un gusto estar aquí, agradecer a las personas que nos acompañan en los diferentes medios y pues seguramente también, y obviamente a todos los que tendrán la oportunidad de ver la grabación de la sesión. Tuvimos ahí una limitación, tuvimos que aplazar esta sesión, pero bueno, aquí estamos y estamos, digamos que centrándonos un poco en la lógica de cómo integrar los conceptos que hemos desarrollado a lo largo de estas 4 sesiones, ¿cierto? Entonces, mmm, recordemos que pues este es un programa orientado, ejecutado por Regreso al Campo, que la concebimos como una aceleradora de negocios agroecológicos. Nuestro enfoque, y no pretende reñir con otros, pero nuestro enfoque es un enfoque que tiene, digamos, una orientación al emprendimiento, a las posibilidades de construir iniciativas emprendedoras empresariales en la ruralidad. Hemos, vemos la noción de aceleradora y lo que interpretamos además que el mundo de las startups, el mundo del emprendimiento digital, el mundo de otro tipo de emprendimientos, de pronto incluso el emprendimiento de impacto, los emprendimientos sociales, pues son modos viables que pueden ser llevados a la ruralidad, obviamente con matices, con análisis y pues sobre todo teniendo en cuenta que pues estamos hablando de interactuar con personas, ¿cierto? Y en ese sentido buscamos también pues generar negocios, generar emprendimientos, pero sin que esto implique transgredir o agredir o digamos que asumir prácticas que puedan ser lesivas para la gente, sino que todo lo contrario, lo que buscamos es justamente conectarnos e interactuar en red con diversos actores. Nos ligamos o digamos, tenemos un enfoque muy inspirado en trabajos de instituciones como la FAO. Nunca hemos trabajado con la FAO, si es la pregunta, bueno, hasta ahora esperamos, ojalá podamos algún día apoyar las acciones de una institución como esa, pero sí nos apoyamos mucho en la literatura que ellos publican y particularmente su modelo de interpretación de la agroecología como algo que va mucho más allá de la producción de alimentos y que se centra, además de en una producción orgánica o una producción sostenible, mejor, en que esas nociones de sostenibilidad impacten diversas dimensiones, entre ellas la equidad, el respeto a los derechos, las remuneraciones justas, la gobernanza y la preservación y la validación de saberes y culturas que han sido construidas en las zonas rurales. Entonces, con todos estos elementos, nuestro proyecto de regreso al campo, pues ya llevamos un buen ratico trabajando, no tenemos urgencia, afán, queremos seguir avanzando, pero no tenemos esa noción y ahí sí justamente nos soportamos un poco del concepto del mundo de emprendimiento digital, no tenemos esa noción de hiperacelerarnos nosotros mismos o desechar el proyecto porque simple y sencillamente no funciona a la primera, sino que en eso sí asumimos un poco más la filosofía campesina y es el pensar en el largo plazo, el pensar en la sostenibilidad como algo que se construye todos los días y sobre todo pensar en los aprendizajes que se construyen, en las comunidades que se construyen. Y en eso hemos venido trabajando y justamente ese es el sentido de este ejercicio de formación que ahí corrijo porque no fue el 19 de agosto, o sea,
La sesión estaba prevista para el 19 de agosto, la podemos hacer hoy 2 de septiembre, pero pues justamente hemos abordado temas asociados al concepto de agroecología, al concepto de financiación comunitaria, de cómo conectar la noción agroecológica con la financiación y hoy nos vamos a enfocar en el concepto de ecosistema, ¿cierto? Entonces, para avanzar en esto es importante como devolvernos a las bases. Por allá en la primera sesión entendíamos y miramos un poco el qué, pero hoy quisiéramos centrarnos entonces en el por qué. Y el por qué tiene que ver en que pues el mundo debería apostar por la agroecología. Pues, alguien dirá, bueno, pues muy fácil, Camilo, ¿no? Estás en un negocio, entonces quieres que el mundo se mueva al son de lo que tú tienes como propuesta de negocio. Pero más allá de eso, y pues que si alguien lo dijera, yo tendría que decir que sí, que efectivamente, pues el hecho de que el mundo vaya en esa tendencia nos favorece. No nos resuelve nada, pero nos favorece. Pero más allá de eso, entonces, hay, digamos, unos puntos críticos, seguramente hay muchos más, pero seleccioné para compartir sesión siete factores clave. Lo primero es que el modelo tradicional agrícola que es el predominante hoy en el mundo es responsable del 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ya sea por deforestación, ya sea por el uso de agroquímicos contaminantes, ya sea porque también los modelos de distribución de alimentos en cadenas globales pues tienen un impacto tremendo, ¿cierto? Entonces, y ese esquema establecido eh, es algo de lo que justamente se ha venido hablando, cómo transformarlo para lograr mm, una sostenibilidad mayor en el planeta. Entonces, eh, hablábamos en su momento, o sea, de cómo, por ejemplo, los fertilizantes que se usan en un país como Colombia perfectamente viajan 8.000 kilómetros, 10.000 kilómetros desde países como la Unión Soviética, perdón, como Rusia, como Rusia o Ucrania, aunque los dos están en guerra, de ahí origen de eso, o desde China o desde otros lugares del mundo, ¿cierto? Entonces, no solo es las prácticas de lo que se hace en el terreno donde se cultiva, sino las prácticas, por ejemplo, de cadenas de abastecimiento de insumos que inciden tremendamente en la sostenibilidad. Además de eso, pues ya más que comprobado, y es que las opciones agroecológicas efectivamente eh, mejoran la resiliencia, la seguridad alimentaria, inciden positivamente en el bienestar de la gente, preservan la biodiversidad. Es decir, hay muchos beneficios asociados a modos de producción distintos a esa agricultura industrial. El problema es que la agricultura industrial predomina, ¿cierto? Y la transición no es, no ha sido simple. Una nota, y es que la coloqué ahí resaltada porque se plantea que los sistemas agroecológicos pueden aumentar la rentabilidad de los pequeños agricultores. Sin embargo, yo creo que hay un fenómeno de disonancia, y es que en teoría sí, y cuando eventualmente uno ve eh, casos puntuales, podría uno decir, no, pues mayor agregación de valor, más rentabilidad, mejores precios, aparentemente. Y creo que hay casos en donde, por ejemplo, se van consolidando procesos interesantes. En el caso, por ejemplo, de Colombia, el café de especialidad en Colombia es un fenómeno muy interesante, y es que con buenas prácticas se está logrando mejorar la rentabilidad de los agricultores. Pero todavía sigue siendo un tema marginal, y
hay que decirlo, independiente de el agricultor todavía es el eslabón más débil de la cadena, en donde pues los intermediarios, las grandes corporaciones, todo el sistema establecido tiene muchísimo poder y tienen acceso a información y entonces al agricultor pues le cuesta todavía muchísimo. Y eso se refleja en que su rentabilidad no necesariamente es buena, aun cuando sus prácticas sean más sostenibles. Entonces eso es un tema, digamos que es un propósito, pero diría yo que todavía, y parte del ejercicio es que justamente esa noción de sistema agroecológico, entendido como no solo como el sistema de producción que se aplica en la finca, sino como el sistema, como lo describe, por ejemplo, la FAO, en donde se integran múltiples actores y hay interrelaciones, eh, todavía es, es un concepto en construcción. Hay un tema clave y es que, por ejemplo, la disminución o la pérdida de la biodiversidad agrícola, el sistema de agricultura industrial privilegió, siguiendo una línea de producción y una línea muy jalonada por, o digamos, donde el poder económico tiene una influencia tremenda. Y integraba más unas nociones como productividad y encadenado, por ejemplo, con temas asociados a cómo se mercadean los productos a través de eh, grandes superficies o esquemas como esos, muy basado en la publicidad, en fin, todo eso. Pues básicamente lo que se hizo es que se privilegió factores como la productividad, es decir, producir más, lograr producir más, lograr producir más. Hay una presión también fuerte y es que pues en la medida en que la población, el número de habitantes en el planeta crece, pues hay una presión tremenda de seguridad alimentaria por brindar alimentación a todos. Eh, y en ese punto, pues parte del ejercicio es que pues la humanidad terminó alimentándose con un número muy limitado de productos, ¿sí? Con además unos productos que en muchos casos perdieron o se decantó la investigación y desarrollo por obtener, por ejemplo, semillas que tuvieran altísima productividad, así otros atributos que tenían se perdieran. La diversidad biológica, entonces pues entró a jugar mucho, eh, vamos, y es un tema en donde ha habido fuerzas que han llevado allá, pero pues a la final también, digamos que hay actores que no tienen ese poder de hacer resistencia, entre comillas, a esas fuerzas y terminan en la práctica, digamos, como siendo parte de todo ese modelo. ¿Sí? Pues, en el tema de semillas, por ejemplo, hay un trabajo muy fuerte de gente que hace la guardián de semillas en países como el nuestro, en Colombia, en la región andina, por ejemplo, hay un trabajo muy fuerte asociado a eso. Pero aún así, en la práctica, cuando un agricultor se enfrenta al reto de producir commodities como papa, como café, como maíz y ese tipo de cosas, eh, las decisiones están muy mediadas justamente por los mecanismos a través de los cuales él puede obtener una rentabilidad o no quebrarse en el intento. Entonces, pues a la final eso también incide. Y la otra es que desde la perspectiva de, por ejemplo, los consumidores, pues también se ha perdido una valoración muy fuerte de todos esos atributos que son claves, ¿cierto? Entonces, pues el consumidor en muchos casos ha asumido un rol muy pasivo frente a lo que compra y lo que adquiere. Y, pues todo eso nos ha llevado justamente que haya
el mundo fundamentalmente se alimenta a través de un número reducido de fuentes que le proveen la alimentación a través de unos canales de comercialización que también son limitados y controlados. Y lo veíamos también en su momento, pues, en un negocio que finalmente es controlado, opera de manera oligopólica porque es controlado por un número muy pequeño de conglomerados industriales económicos, ¿cierto? Entonces, pues eso mm, es un reto. Y hoy vamos a ver justamente más allá, me estoy adelantando un poco, pero eso es parte de los retos. La agroecología en sus prácticas tiene una eficiencia ambiental tremenda, captura de CO2, preservación del agua, en fin, digamos que los impactos no solo tienen que ver en la seguridad alimentaria, sino en revertir el daño que se le ha hecho al planeta. Y entonces la agroecología es, por definición, regenerativa, ¿sí? Es decir, que no solo termina por mitigar, sino que corrige en mucho las fallas del pasado. Temas claves que además existen, por ejemplo, en factores como la salud pública, y es, por ejemplo, cuánto le cuesta a un país el atender enfermedades derivadas de una alimentación no saludable, ¿sí? Entonces ahí entra a jugar unos temas que son críticos porque, pues específicamente, por ejemplo, en el trabajo del campo, el hecho de aplicar pesticidas, aplicar insumos que además es un juego complicadísimo porque pues, en un momento determinado se detecta que hay una sustancia que puede tener una característica cancerígena o no saludable, eh, pero cuando se detecta, pues ya eh, son miles o millones de personas expuestas a eso, ¿cierto? Entonces, es una situación que es por demás injusta. Y pues es parte de lo que también se busca corregir. Y además del enfoque regenerativo asociado a la perspectiva ambiental, ¿cierto? Es decir, la regeneración del planeta, pues también está las posibilidades de la regeneración del bienestar humano. Entonces, pues, esto es como unos, pero seguramente si hay gente conectada y que sabe del tema, mucho más de lo que yo puedo saber y que he tenido oportunidad de conectar, pues también eh, seguramente se debiera integrar. Y aquí diría un poco, hay detractores, bueno, seguramente, y mucho del discurso en contra de puede estar asociado, por ejemplo, a la imposibilidad de sacar adelante eh, iniciativas como estas en términos de lo financiero. Es decir, si el esquema financiero no cierra, lo que vas a tener es proyectos que finalmente se quiebran porque no hay quien compre sus productos o porque nadie está dispuesto a pagar los sobrecostos de la sostenibilidad. Y además es un bucle eh, perverso, ¿sí? un bucle negativo, es decir, eh, la agroecología no es sostenible porque no logra escalar y no logra escalar porque no es sostenible. La agroecología o los productos de la agroecología no logran equiparar, por ejemplo, los precios y los costos de la agricultura industrial. Eh,
pero pues justamente porque como no se escala, entonces no se, la estructura financiera de los proyectos agroecológicos es muy débil, como además no controla muchos factores que van más allá de la acción propia de lo que sucede en una finca o lo que hace un productor campesino, ¿cierto? Pues eh, uno puede tener las mejores intenciones del mundo, tratar de producir de manera sostenible y ese tipo de cosas, pero si el mercado global de productos como los commodities, café, cacao, maíz y otros, sigue estando controlado por bolsas de valores, por personas que además tienen un interés netamente financiero, que muchas veces ni siquiera saben qué están transando, ¿cierto? Es decir, la especulación financiera en las bolsas de valores pues se plantea como una situación en donde la gente simple y llanamente, el que está ahí ve números y ve cómo puede ganar dinero. Él no ve al cultivador, al campesino que está en una región como el Amazonas en el Perú o como la región andina en Colombia, o no ve al cultivador cafetero que hace un esfuerzo tremendo por mantener su cultivo sin plagas y además que procura darle un cuidado a su producto para lograr una excelente calidad de taza. Y no, el que hace ese tipo de operaciones no ve nada de eso, ¿sí? No, no ve muchas veces el esfuerzo de una persona que está tratando de recuperar un terreno degradado en regiones que ahorita, por ejemplo, en regiones afectadas por incendios forestales como España o Portugal este año, y en donde se procuraría recuperar esos terrenos, pues eso cuesta un montón, no solo financieramente, sino un costo, un esfuerzo tremendo, tiempo, y pues a la final eh, en las bolsas de valores eso no se ve, ¿sí? O se ve eventualmente para prever caídas de precios o alzas de precios, pero el resto, mmm, quienes transan allá no, no tienen una noción de que eso sucede, ¿cierto? Entonces es complicado, y parte de la debilidad del proceso agroecológico y del movimiento agroecológico más que el proceso es que pues, tal vez está muy centrado justamente en la relación seres humanos, suelo, biodiversidad y todo este tipo de cosas son importantes, pero hay que tener también la mirada sobre lo que sucede en una perspectiva global y en esos fenómenos, eh, porque aun cuando uno pueda, o sea, de hecho, si le son contrarios o en general para poder entenderlos, interpretarlos, pues uno tiene que estar siempre con esa mirada en ellos y saber cómo la agroecología y el movimiento agroecológico debería o podría reaccionar para efectos de insertarse con el éxito. Y la postura que nosotros planteamos es que no solo es promover, sino que finalmente el gran reto es escalar. Es decir, llegar a unos volúmenes en donde los esquemas agroecológicos sean predominantes. ¿Sí? Es un ejercicio de competencia directa entre modos de producción de agricultura industrial no sostenibles y los modos sostenibles que la agroecología propende. Y bueno, hay noticias buenas, es decir, se avanza, quizás muy lento, pero se avanza. Y es interesante ver cómo de todos modos hay lugares del mundo en donde ya la perspectiva agroecológica va ganando un espacio importante. Pues habría que decir que entonces pues son países en muchos casos que los países más pequeños, entre comillas, les queda más fácil, ¿no? Y sobre todo, pues si son pequeños y además son países que tienen eh,
cierto nivel económico. Y pues hay un tema de decisiones también en eso, pero pues para tener una noción, lo de Australia en extensión es significativo, además que es un país muy grande. Entonces, el tema de la producción agroecológica en Australia, con una estimación de 35 millones de hectáreas o algo más, y que alcanza, a pesar de eso, solo alcanza el 8.5 de la tierra cultivable, pero aún así, pues es de lejos. Australia, gran damnificado de incendios. Bueno, allá ha habido los mil y un desastres ambientales y creo que también seguramente eso ha llevado a que tomen decisiones en línea con esto. Y aquí hay un tema que es interesante y es que mucho de esto también puede ser temas, por ejemplo, asociados a una actividad como la ganadería que tiene, entre comillas, sus conflictos y sus miradas, eh, pero pues finalmente es un camino de escalado interesante. Entonces lo de Australia es muy, muy significativo. Argentina también, en Latinoamérica y pues Argentina con un país con una altísima vocación agrícola. Mucho de esto efectivamente está siendo jalonado, por ejemplo, por sistemas silvopastoriles para, para ganadería. Pero pues, es bueno. Uno podría hacer la nota y decir, bueno, y esos modelos son lo suficiente, qué tan rigurosos son. Eh, yo creo que sí, sobre todo porque es que justamente los modelos de transición ecológica en ganadería han mostrado y han tenido una virtud y es que han logrado unos niveles de productividad mm, muy, muy positivos. ¿Sí? Entonces, a la final parece una cosa, puede ser cuestionable, pero la asumimos y es que eh, si logra ser rentable, la transición es mucho más ágil, ¿cierto? Entonces, a través de diversos sistemas de transición o modos sostenibles de producción, en ganadería, por ejemplo, pues los ganaderos han obtenido más rentabilidades, mejor crecimiento del animal, más producción de leche. Entonces, eh, obviamente eso hace más fácil la transición. Eh, Desde luego China y China e India son pues unos casos sui generis, son países primero en tamaño muy grandes y además con unas poblaciones gigantes pues, lo que se ve, por ejemplo, Canadá también es un caso, es decir, teniendo un número importante de área cultivada en número de hectáreas agroecológicas, pues obviamente su incidencia es muy baja respecto del área cultivada total del país. Y Estados Unidos, por ejemplo, no aparece a pesar de que también tiene un número importante de hectáreas, pero pues en términos de lo que es todo el área cultivable del país todavía sigue siendo limpio. Y un caso muy, muy interesante justamente es el de Uruguay. No, digamos, es también muy ligado justamente a los temas de la producción ganadera. Y bueno, ahí hay algunos temas y aquí también conecto con una situación que es como un impulsor fuerte y es que en la medida en que los países de la Unión Europea son los más comprometidos, o sea, si ustedes miran ahí, excepción de Uruguay, mmm, eh, todos los países que tienen mayor avance en las prácticas agroecológicas son europeos. Y además ellos han implementado esquemas normativos que básicamente lo que pretenden es que cualquier producto alimentario o de origen agrícola que se comercialice en la Unión Europea
siga los estándares que ellos mismos han implementado para sus propios cultivos. Y eso pues obviamente está jugando incluso pues apurando porque pues muchas personas, muchas empresas, muchos que le exportan a la Unión Europea productos hoy están afanados es cómo le van a cumplir con los reglamentos que la Unión Europea ha planteado para efectos de eh, que todo el mundo cumpla lo que ellos pues aquí en los datos nos muestra que ellos avanzan. Ahora, digamos, el paradigma agroecológico es todavía más exigente de lo que ellos como norma exigen, pero tener, por ejemplo, países ya con un 26, 22%, más del 20% o alrededor del 20% de producción agroecológica es, digamos, un avance gigantesco. ¿Sí? Porque eso pues a la final está determinando que muy probablemente están logrando eh, niveles de abastecimiento de su población que pueden estar llegando al 50% con productos agroecológicos. O, tal vez no tanto, pero pues, normalmente el abastecimiento sería mayor. ¿Sí? Entonces ahí entra a jugar un tema que es bien interesante y el mundo se está moviendo hacia allá. Y tenemos que tener un poco, porque pues hablamos de ecosistemas, entonces pues los retos específicos de la producción o de la agroecología eh, son, tienen unas características, pero ya digamos con una mirada un poco más amplia, y entonces pues desde luego que está ahí, y es digamos, una colección gigantesca de cosas por hacer. ¿Sí? Cuando lo miras así, el problema no es simple y sencillamente sembrar maticas de manera eh, amigable con el planeta, sino que pues justamente el tema de cambiar el chip a quienes hacen esa labor y asumir los costos que implica, porque en un momento determinado hay algunos costos, y cómo entonces equiparar o inclinar la balanza frente a la persona que trata de producir de manera más sostenible, pero se enfrenta a la realidad de un consumidor que en la góndola de un supermercado encuentra eh, productos con unos diferenciales de precio que son significativos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le dices a una persona que tiene bajos ingresos que busque mmm, o que tome la decisión de comprar productos más sostenibles, pues cuando en el canal de comercialización lo ve y eso le implicaría destinar más dinero a atender una necesidad básica como la alimentación? ¿Sí? Entonces es muy complejo. Creo que pues, hay justamente eso y es como cómo abordarlo. Es complicado, pero bueno, digamos que siempre vamos pensando y por lo menos el hecho de tenerlo presente como un factor que implica un reto para todo el escalado y la producción agroecológica. Ahí, en el tema de política y la institucionalidad, hay que decir que como el mundo está pensado para un modelo de agricultura industrial, entonces muchas veces las normas técnicas terminan siendo una limitante para este tipo de acciones. Una cosa concreta. En Colombia, tradicionalmente la producción de quesos en fincas se hacía y los quesos se envolvían en unas hojas de una planta que se conoce como bijao o alpayaca. Eh, y estas hojitas, eh, pues la gente sacaba sus quesos en los campos, los envolvía en estas hojas y los llevaba a vender. Y eso configuró una tradición cultural que es el queso de hoja.
Hoy por hoy comercializar quesos de hoja es prácticamente imposible en las ciudades porque la vigilancia de la institución que realiza la vigilancia de alimentos eh, pues tiene unos parámetros que además se entienden porque son los parámetros construidos, por ejemplo, para garantizar inocuidad. Y pues el proceso del queso de hoja es muy probable que no sea el más inocuo. ¿No? Eso lo podemos entender. Pero digamos que ahí justamente pues el tema es, ok, prohibición absoluta. Bueno, no diría miércoles. Eh, eh, ¿Cómo, digamos, no se piense a la norma simple y sencillamente como, como una lógica de buenos y malos, sino que hay que pensar en cómo se acerca a quien puede o a quien tiene limitaciones para cumplir la norma para que efectivamente lo pueda hacer? Y pues por esa vía pues hay otros cosas, ¿no? Entonces también hay muchos temas que se estructuran como normas más pensando en configurar barreras de entrada a mercado. Entonces, y sea por arriba o por debajo, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora hay unos temas asociados al etiquetado que se ha buscado incluso la manera de que no se implementen, por ejemplo, sellos asociados a las advertencias de los productos ultraprocesados. Eh, entonces, también es un poco el juego ahí. Hay un tema complejo, complejo y no complejo, es decir, complejo en términos de que, por ejemplo, hay mucha capacidad de construir conocimiento y yo creo que en estos temas es increíble la cantidad de publicaciones de diversas disciplinas, de los ambientalistas, los biólogos, la ingeniería y en general muchos eh, áreas que están trabajando en la producción de conocimiento relacionado con esto. El problema es que ese conocimiento sigue circulando entre los ambientes académicos, es decir, no se mueve el conocimiento de los investigadores, por ejemplo, los campesinos, o no se mueve con la suficiencia que se requiere. Entonces, y eso es algo que, por ejemplo, pues también el modelo de agricultura industrial sí lo entendió hace tiempo y por eso las multinacionales y los grandes jugadores del negocio invierten mucho dinero en investigación y desarrollo. Y creo que se invierte también mucho dinero en investigación en agroecología, pero ese conocimiento generado todavía se está quedando entre los grupos académicos, ¿sí? Digamos, los sectores académicos y algunos activistas que acceden a eso. Pero todavía la gran masa de gente que vive en la ruralidad, pues no accede. Hay un tema estructural en todo el mundo en mayor o menor grado, mm, pero además que no solo tiene que ver con la migración del campo a la ciudad, sino en la construcción de lo que podría ser como un cierto halo negativo asociado al campesino, ¿cierto? Es decir, y pues es un ejercicio donde también, incluso desde las artes, se ha trabajado mucho en reivindicar el valor del campesinado, en dignificar, pues porque pues, finalmente la caricatura de hacer ver al campesino como la persona ignorante, como la persona que habla raro, como la persona que se comporta fuera de los estándares que dice el protocolo de la etiqueta y entonces es un propósito blanco de burlas, es algo todavía muy marcado. Y uno diría, bueno, ahí digamos una cosa es recoger la cultura campesina y eventualmente difundirla y convertirla en productos de entretenimiento, pero sí hay unas nociones en donde ya el tema no es eh, meramente la producción de un contenido, sino es la construcción de unos eh, estereotipos que discriminan. ¿Sí? Y entonces, pues tú le dices a un joven, 15 años, de pronto con mucho esfuerzo bregando a terminar la secundaria y le dices que
¿qué piensa? Pues ese joven lo que quiere es irse para otro lado y eventualmente renegar de su origen y eventualmente irse lejos de donde nació, en la gran mayoría de casos, ¿no? Por fortuna no es absoluto, pero sí es muy común que justamente los jóvenes no quieran permanecer en ese entorno, porque aparte de que económicamente pues les cuesta mucho, eh, pues de alguna manera hay unos mensajes eh, que se mueven en los espacios de medios de comunicación, redes sociales y ese tipo de cosas que básicamente le hacen ver que ser campesino es indigno, entre comillas, o no es cool, ¿sí? ¿No? Entonces, eh, es un tema fuerte y es un tema porque además, pues, tiene ligado la pérdida de los saberes ancestrales, ni hablar, pues, de las problemáticas asociadas a cómo, por ejemplo, lo que en los entornos urbanos nadie discute como derechos, en las zonas rurales todavía eso ni siquiera la noción de derechos todavía es incipiente. Y no digo, pues, digamos, lo pinto un poco negativo, pero pues, por fortuna en Colombia hay, por ejemplo, el campesinado como sujeto de derechos, se han creado normas, se va avanzando en el tema, pero todavía, digamos, hay eso y yo creo que pues, es parte del ejercicio común. Desde luego, y hay todo un tema ambiental asociado a suelos que ya no producen. ¿Sí? El modelo de agricultura de gran escala ya se agotó en muchos lugares del mundo, ya no tiene respuesta. Eso es justamente lo que ha sucedido con la ganadería. Y entonces, pues, las respuestas están de este lado. Pero, digamos que recuperar esos suelos, volver a ponerlos a producir, volver a ponerlos eh, que sean ecológicamente viables, pues es un esfuerzo. ¿Sí? Convertir desiertos en zonas fértiles y pues circula mucha información de experimentos y ejercicios de gran escala que se están haciendo en China, en África. Entonces, eso. Pues ni hablar también cuando hay, por ejemplo, incendios forestales, en fin, de eventos climáticos extremos y ese tipo de cosas que implican recuperar. Y, y los temas adicionales que son, pues, por un lado, el sistema establecido en muchos casos no tiene intención de cambiar. ¿Sí? Es decir, detrás de todo lo que implica el sistema alimentario global y la forma en cómo está institucionalizado y los juegos de poder que hay detrás, pues no deja de ser, no quisiera estigmatizarlo per se, pero realmente pues hay una coincidencia en que los que niegan el cambio climático pues están del lado de esas grandes corporaciones que manejan el negocio. Su excusa para no hacer una transición a esquemas más sostenibles es que el cambio climático no existe, que es normal. Pues contra eso no hay nada. Es decir, eso es estrellarse contra una pared. Eh, y pues creo yo que la naturaleza y la evidencia empírica, la experiencia les está mostrando que están equivocados, pero aún así hay muchas fuerzas que son eh, contrarias y se niegan. Pues, además, como parte de una estrategia, ¿no? Pues negar el cambio climático es negar eh, cualquier acción que pretenda mitigarlo. Entonces, incluso en vez de legitimar las múltiples acciones que se realizan, pues a la final es mejor simple y sencillamente decir que no hay problema porque la causa no existe. ¿Sí? Y desde luego pues, también está, lo hemos mencionado, todos los oligopolios a lo largo de la cadena, el oligopolio de los insumos, el oligopolio de la comercialización, el oligopolio, los oligopolios asociados a la transformación industrial de alimentos eh, y los juegos de poder que tienen en diferentes eh, escenarios
y que pues en la práctica impiden que, que la transición se acelere. Y incluso pues un modelo asociado, por ejemplo, a encadenamientos globales basado muy en el libre comercio, pues es parte de eso, ¿no? Y, y pues tiene incidencia, es decir, que los agroinsumos viajen 10.000 kilómetros desde el origen al destino y que de ñapa los alimentos, ¿sí? Entonces, que el maíz que se consume en Colombia, sea para alimentación humana o para alimentación de animales, venga de Canadá o de Estados Unidos. Que la soya que demanda los 1.500 o más millones de habitantes de China provenga de Brasil o de Brasil, sobre todo, bueno, Argentina, bueno. Y que buena parte de los alimentos que demandan en Estados Unidos sean producidos en México o en otros lugares del mundo, a pesar de que ellos también tienen pues, una altísima producción. Pues a la final son esquemas que están implantados, que no hay, digamos, como esa noción de querer cambiar. Y pues es, yo no quiero plantearlo como una lógica de enemigos, pero es claramente, o sea, son mi barrera de entrada y son tal vez mi principal restricción para competir. Y pues de otra parte también la perspectiva de tener estos muchos temas, es decir, prácticamente aquí no he hablado del acto de sembrar una mata y de tener una práctica ecológica en un cultivo, sino que son montones que están conexos, pero que no son en sentido estricto agricultura. Y en eso también entonces entran a jugar temas, por ejemplo, el tema de la biodiversidad y cómo la biodiversidad entonces puede ser también una oportunidad de generar nuevos productos de valor agregado, sustitución de materias primas que pues de a poco se van reduciendo, eliminando, y que hay todo un tema de inteligencia artificial, energías alternativas, conectividad y que eso pues, no se debe desconocer, sino que lo contrario. Hay que mirar cómo se potencia porque entre otras pues, ahí hay otras preguntas clave que probablemente la respuesta esté por ahí. Y que además pues se necesita inversión, ¿cierto? Y este es uno de esos temas también duros porque finalmente quienes tenemos la intención de trabajar en esto y de movernos en esto, pues nos estrellamos justamente con la limitación fuerte y es que pues, eh, eh, hacer este tipo de ejercicios, propender por una agroecología de gran escala, pues demanda dinero. Y eso también es un tema clave y es que pues a diferencia de unos enfoques de resistencia, de activismo o de algunas cosas que se han promovido desde la política pública, que digamos se trabaja con la agricultura familiar y eso está muy bien y con el mayor respeto los menciono, pero no son el camino para lograr las economías de escala que se necesitan para alimentar a la población de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, y hay eventualmente lugares o municipios o regiones que pueden tener capacidad de producir mucho más de lo que consumen, pero hay territorios en donde ya no se produce, no hay áreas para la producción de alimentos, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que se viene trabajando a nivel en Colombia con la reglamentación de que existan áreas para la producción de alimentos en los diferentes territorios, pero es complejo. Y bueno, hay una colección de preguntas que además, pues no me voy a detener a dar respuesta a todas ellas. Lo que quiero hacer notar es que, pues justamente esa perspectiva sistémica es necesaria, porque a la final
y bueno, pasando muy rápido por algunas de ellas. Entonces, nada hacemos tratando de producir de manera sostenible si al cliente, al consumidor, eso no le significa nada. ¿Sí? Y eso es clave, es decir, el modelo de sociedad de consumo, el modelo de agricultura industrializada, en general todo lo que tiene que ver con el emprendimiento también y con el desarrollo de negocios parte de la base de que hay un encaje entre una propuesta de valor y unos clientes que buscan ese valor y unos segmentos de mercado que se identifican con esa propuesta de valor. Entonces, pero si aquí el cliente no le importa, no reconoce o no sabe que la sostenibilidad es importante y además cómo se puede lograr, pues sus decisiones van a seguir siendo las que tradicionalmente toman. Eso es claro y ahí hay que trabajar muchísimo. Y eso tiene que ver con, ¿qué tiene que ver eso con sembrar la matica y hacer la matica y lograr cosechar, que la mata dé una cosecha eh, sin agroquímicos? Pues tiene todo que ver, porque al final quien la va a consumir el producto, eh, si no le importa cómo fue sembrada la mata, pues al final no hacemos nada. La disponibilidad de quienes se integran en una cadena productiva a hacer una transición hacia temas más sostenibles, ¿no? Pues también. eh, Hay algunos temas, por ejemplo, que las normas inciden tremendamente. Les comentaba ahorita el tema del reglamento de la Unión Europea y cómo está movilizando pues para que los productores que exportan eh, asuman unos controles que en mi sentir no son exagerados, pero que sí plantean un tema y es que eventualmente alguien que tenga un negocio establecido de proveer en la Unión Europea una cantidad relevante de productos como frutas, café, cacao, en fin, y no lo puede hacer porque mm, sus, los productores que le abastecen no cumplen con ese reglamento, entonces el tema se empieza a complicar, ¿cierto? Entonces ahí creo que ha habido un poco también, las normas cambian cultura, sí, pero también no es suficiente, ¿cierto? Lamentablemente en muchos lugares estamos en la lógica de, o sabemos esa noción tradicional de echa la ley, echa la trampa, o de cómo efectivamente también, pues, en muchos casos las normas no, insisto, no son tan exigentes, podrían serlo más, pero pues, o lo que está pasando justamente con el reglamento europeo, y es que hoy por hoy, hace un año eran los de Latinoamérica diciendo, denos más plazo porque no alcanzamos. Y este año es al contrario, es los compradores en Europa diciendo, venga, aplacemos ese reglamento porque nuestros proveedores no van a alcanzar. Entonces, mire cómo se mueve de un lado y otro el interés justamente. Pero entonces también el mensaje ahí de que se hizo una norma, se dijo cuándo entraba en vigencia, pero luego vamos aplazando porque es un poco el juego de cómo esas regulaciones no siempre tienen los efectos deseados. Y pues desde luego, o sea, en el mundo y en muchos lugares, y pues particularmente en Colombia, el tema del conflicto del acceso a tierra y el acceso al agua mm, es cómo hacer sostenible mi producción si el vecino de la finca de al lado no hace sino aspersar eh, plaguicidas que destruyen las abejas que polinizan mi cultivo. Entonces, es un tema en donde no, eh, la acción colectiva es necesaria. Ahora, el reto aquí es que si bien la acción colectiva es necesaria, pues a la final tratar de ponerlos a todos de acuerdo primero para iniciar es un imposible. Aquí, pues el activismo, ese es el gran valor del activismo, y es mostrar cómo se pueden hacer las cosas, atreverse a hacerlas, y pues por esa vía
generar esas conciencias colectivas. Temas duros, la disponibilidad de trabajadores, pero aquí es donde justamente la visión sistémica empieza a jugar, porque pues si bien es cierto, por un lado hay carencia de mano de obra, pues obviamente hay que mejorar las condiciones laborales y este tipo de cosas para que la gente quiera trabajar, pero también la otra es que el trabajo del campo tradicionalmente es duro, pero también se asume como que debe ser así, y es una suerte de mantra, uno diría, no tiene sentido, o sea, hay que buscar, para eso está la tecnología, para eso están eh, diversas soluciones que permiten hoy que pues usted no tenga por qué andar cargando bultos y montones de bultos y eventualmente hay una máquina que lo pueda hacer por usted. O el asadón es una herramienta con una simbología tremenda, pero el gran tractor no es la solución sostenible, pero debe haber un punto medio y de hecho en China lo han trabajado mucho, un punto medio en donde se puedan hacer labores de labranza mínima, pero con un mecanizado y que no todo dependa del brazo humano, ¿cierto? Entonces ahí hay como esos medios y hay la necesidad de una mirada sistémica. Se necesita financiación y la financiación no solo para la producción, sino por ejemplo para la recuperación de zonas que fueron destruidas. Temas, por ejemplo, de la repoblación rural y temas, por ejemplo, de la urbanización rural. ¿Y de por qué? Pues porque si seguimos convirtiendo los entornos rurales en fincas de recreo, claro, eso para los que especulan con la tierra es un gran negocio. En países como Turquía ya hay unos conflictos fuertes asociados a eso. Pero la pregunta, el problema de eso es que entonces la producción agrícola la vamos desplazando y entonces eventualmente antes teníamos cultivos a 500 metros de un pequeño municipio, ahora los cultivos están ubicados a 5, 10, 15, 20 kilómetros de la cabecera municipal porque el entorno cercano a la cabecera municipal se convirtió en pequeñas propiedades orientadas a vivienda, en donde en muchos casos, pues además, por ejemplo, no hay cómo proveer agua potable, en fin, digamos, el tema del ordenamiento del territorio ahí es crítico. Y el problema, insisto, es pues que si seguimos, entonces en Colombia pasa mucho, ¿no? Entonces desplacemos la agricultura más lejos y allá ya no hay carretera o la carretera está destruida. O llega un punto en donde por desplazar la agricultura a las zonas más alejadas, entonces la estamos llevando hacia los páramos o hacia las zonas que debieran ser objeto de preservación ambiental. Eso no tiene sentido. Pero pues, no estoy diciendo que qué es lo que se debe hacer, pero sí es un tema que se debe revisar mucho. ¿Listo? Y ahí, por ejemplo, justamente que en Colombia ahorita se está trabajando mucho en eso, las zonas preferentes para la producción de alimentos. Y eso está generando una resistencia tremenda justamente de aquellos que tienen la intención de urbanizar. Es un tema complicado porque mientras el metro cuadrado de suelo agrícola puede estar del orden de $300, menos, menos, mucho menos. Eh, no, muchísimo, pues, digamos una cifra muy pequeña, pues cuando se urbaniza el escalado y la especulación con los precios, entonces pues hablamos de sitios en donde el metro cuadrado puede costar miles de dólares. Eh, entonces, pues, pero pues también está la reflexión de cuáles son los límites. ¿Sí?
urbanizamos todo y abandonamos los sitios donde tenemos la posibilidad de producir comida. No, eso no funciona. Ya están, pues, parte del problema del mundo es que justamente ese modelo no funciona. Y bueno, ahí hay otros temas que, por ejemplo, las prácticas asociadas a eh, discursos de falsa sostenibilidad. ¿Sí? Yo soy sostenible, entonces para mostrar que soy sostenible, háganme un video, pago una propaganda, difundo en redes, pero pues a la final mi compromiso se acaba cuando se difunde la propaganda. Entonces, pues, y eso hace mucho daño. ¿Sí? Compre productos sostenibles, pero vas a ver y resulta que no hubo ninguna sostenibilidad en las prácticas de producción. Y la pretensión de ser sostenible sin brindar, por ejemplo, una remuneración justa a quienes trabajan, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, yo creo que la sostenibilidad debe ser un buen negocio, pero debe ser entre todo un negocio decente. Entonces, eso. O en muchos casos que también, por ejemplo, y lo digo, el esnovismo tecnológico, que es un poco la noción de inventarnos o propender por soluciones que por sofisticadas, pues no siempre son eficientes. Y digamos que hay unos temas complejos, es decir, el robot que cultiva solo y cosecha, fue hace como, ya como unos 8 o 10 años, y el gran boom, y se lanzó la campaña, y el dichoso robot recogió no sé cuántos millones de dólares para la final, pues no sirvió para nada. Y en Colombia se han gastado recursos importantes en máquinas para recolectar café. Y pues resulta que el modelo de producción de café en Colombia se basa en muchísimo en una mano de obra, en un trabajo manual de recolección, y no solo de recolección, sino de ver qué café es el que se recoge, el que esté en el grado de madurez adecuado, y además con el cuidado de procurar recoger todo el café para que la plaga que afecta al café, que es la broca, no se expanda. Entonces, son muchos elementos eh, que no los sustituye una máquina, por lo menos en el estado del arte de la tecnología. Es muy probable que a futuro tengamos humanoides que sean capaces de recoger café como lo hace un recolector café colombiano. No lo descarto. Pero hoy, pues, nos toca ponernos el canasto y a mano recoger el café para asegurar que sigamos teniendo el mejor café del mundo. No hay, digamos, incluso porque, por ejemplo, en Vietnam y en Brasil utilizan sistemas mecanizados de recolección de café, pero ellos no tienen la apuesta de tener el café de calidad que tenemos nosotros. Ellos apuestan por la gran productividad. Entonces ahí hay justamente unas diferencias tremendas. Y entonces, ¿cómo nos conectamos nosotros con esa idea y por qué regreso al campo surge y se sostiene? Aquí no tengo problema de reconocer que realmente este es un ejercicio en donde todavía nosotros no solo, digamos, estamos construyendo nuestro modelo de negocios, ya tenemos muchas claridades en cómo puede funcionar, pero pues parte de los retos es que, pues, por un lado, mm, acelerar el proceso de nuestra aceleradora, y entramos como en una contradicción, podría llevar entre comillas, a matarla, es decir, si empezamos a tener, por ejemplo, inversionistas y esos inversionistas empiezan a presionar por ganancias y ese tipo de cosas, pues nada, eso agota los emprendimientos en el mundo digital. Entonces ahí hemos ido suave, hemos ido con tranquilidad, pero por lo mismo, pues también tenemos una perspectiva de que esto de alguna manera va a contribuir de manera significativa a todo lo que es el proceso en el mundo. No digo que vamos a hacer pues el Facebook de la agroecología y vamos a tener esa, o vamos a convertirnos en otro oligopolio, ni más faltaba.
pero sí creo que lo que estamos haciendo contribuye de manera tremenda a avanzar y a aportarle a la gente que está convencida de esto un enfoque alternativo que puede ser útil. Y hablamos pues justamente de temas como por ejemplo, pues hay que trabajar con todos los activistas y con todos los que tienen una convicción absoluta de que esto es el camino. Y ahí, por ejemplo, están todos los ecoaldeas, movimientos de diversa índole y ese tipo de cosas. Y tenemos el reto de trabajar con todas aquellas personas que quieren ver en la ruralidad una oportunidad. Y pues creo que también, pues, en parte, pues también nos ayuda mucho que la calidad de vida en los entornos urbanos se ha ido deteriorando. La conectividad está facilitando cosas. En fin, hay como unos temas chéveres, pero que también digamos que hay que mirar. Y es que pues, el campo necesita gente, pero necesita gente que quiera construir esa ruralidad y quiera apoyar en el proceso. Es decir, la noción de alguien que se va a vivir en una zona rural, trabaja por internet, se conecta y jamás saluda a sus vecinos, pues realmente no es muy provechoso. ¿Sí? Lo que se necesita la ruralidad es que la gente que llegue a construir y a sumar económicamente, pero también desde el punto de vista de del entramado social. Y bueno, pues también justamente pensar en que, y esto es algo que justamente en los últimos veces nos ha venido trabajando mucho, y es cómo aterrizarlo y conectarlo en términos prácticos a que efectivamente lo que sucede y se produce y se genere configure una dinámica de negocios positiva, ¿cierto? Que es también uno de esos retos fuertes. Y pues porque a la final mucho de eso se queda en la teoría o en ejercicios frustrados. En estos días incluso hicimos una publicación que hablaba un poco de justamente cómo yo hace más de 20 años, hace unos 20 años, en una ciudad como Bogotá se trabajó algo que fue la noción del sistema de abastecimiento de alimentos. Y se hizo un gran esfuerzo institucional por integrar oferta-demanda, por generar una operación logística o mejorar la operación logística de las plazas de mercado. En fin, se hicieron cosas, primero muy bien intencionadas, segundo creo que pues, para el momento, con el conocimiento que había, se procuraron hacer de la mejor manera, pero aún así pues no funcionaron muchas de ellas. Y uno dice, pues, un esfuerzo duro. ¿Y qué falló? Pues además lo gracioso es que, por ejemplo, en Bogotá se hizo eso y unos años después, poquitos, eh, unos emprendedores prácticamente fueron a montar lo mismo, no conocieron, no tuvieron acceso a la información previa de lo que había sido el ejercicio institucional y pues por esa vía también recibieron incluso financiación y cosas de esas y pues solo se que verá. ¿Sí? Entonces uno dice, miércoles, ¿cómo es que circula el conocimiento para que las cosas que se hagan no sean los mismos errores, no repetir los errores del reto? Pero pues justamente en esa línea vamos, en la idea de sumar en un propósito que consideramos sano y compatible con otras miradas, sano, no incompatible, sino sano, compatible con otras miradas. Y es la posibilidad de tener producción agroecológica de gran escala, sustentable, productiva, rentable, porque también eso es como de esas miradas, ¿no? Pues a veces también se asume o escucha unos discursos un poco, es que debemos volver al trueque, pues suena chévere, lo hable y si se puede hacer algún ejercicio con personas que estén dispuestas a eso, bien, pero en la práctica, pues mientras la gente viva en ciudades y compre en supermercados o grandes superficies, pues incluso ya ni siquiera se habla de dinero en efectivo, sino de medios de pagos digitales, pero a la final
pues eso es lo que está, digamos, establecido en auge, y cambiar ese paradigma es, digamos, en el corto plazo es imposible, no sé si en el largo plazo se logra hacer otra dinámica distinta. Eh, y asumir un poco la lógica fundamentalista de que tiene que ser así, pues no. A la final no, el mundo no se mueve, eh, y remover los poderes que ya hemos visto que están instituidos, pues no es tan simple. Eh, entonces, pues a la final también la perspectiva de rentabilidad, pues es que si hablamos de modelos de negocio, en general la gente invierte en un negocio esperando tener un retorno. Ese retorno puede ser bienestar, claro que sí, pero pues, de hecho, si la inversión no genera un retorno, no es inversión, sino es gasto, ¿cierto? Entonces, que yo puse una plata en un proyecto muy interesante y la platica se perdió, pero me dieron unas frutas deliciosas. Pues sí, te salieron cara las frutas. ¿Sí? Entonces, eso no lo quiere. En general, el que tiene la posibilidad de invertir no quiere eso, ¿cierto? Entonces, ahí estamos en esa dinámica y como ese, otros paradigmas que se encuentran. Ahora, no es que sean incompatibles, es decir, no es que no puedan existir ese tipo de lógicas, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, hay que parte del ejercicio es como configurar esos ecosistemas donde puedan coexistir diferentes miradas asociadas al abordaje de esas prácticas ecológicas y más sostenibles que se articulen y que sumen unas con otras, ¿cierto? Es decir, hay puntos de encuentro. Y como que esos puntos de encuentro justamente nos cohesionen y nos permitan configurar ecosistemas de producción. Nosotros hablamos de ecosistemas de innovación e inversión. Y ese es como un punto clave, es decir, la propuesta de regreso al campo se basa fundamentalmente, primero, en que no puede ser un tema solo de agricultores, eh, y agricultores a los cuales, por ejemplo, se les entrega una financiación. ¿Qué implica esto? O sea, esto es, por ejemplo, muchos de los modelos de financiación agrícola están optando por esos esquemas sindicados en donde una persona quiere producir y entonces se juntan 20 personas, le prestan la plata, hay un intermediario y a la final pues todo se centra en un pago de un interés. ¿Por qué no funciona eso? O no es, diría yo, incluso me atrevo a decir lo que no es sano, es porque a la final al que pone la plata solo le interesa su rentabilidad, no le interesa, pues puede tener una motivación asociada a la producción sostenible, pero a la final no está dispuesto a negociar su expectativa de rentabilidad, frente a un tema que pues, está lleno de riesgos como cualquier negocio de la agricultura. Entonces, y del otro lado, pues quien recibe la financiación, pues lo que necesita es unos esquemas de financiación que no sean leoninos. Entonces, muchos de todos esos esquemas de financiación sindicada, es decir, esto que les digo, donde se juntan unos para prestarle al campesino, y pues terminan manejando tasas de interés que son restrictivas. O sea, al final, si el campesino termina trabajando para el que le prestó la plata, pues él tiene siempre la solución, es decir, no trabaja. ¿Sí? Y, excusan la expresión, y todos se joden, ¿cierto? Entonces, esa es. Y el crowdfunding es, y lo expresamos con una pregunta, venga, y si en vez de tener unos dueños y otros financiadores y si todos los consumidores, por ejemplo, pudieran ser co-dueños de los proyectos,
Es decir, que de alguna manera las personas que están involucradas en la financiación de un proyecto no solo son, no solo tienen una expectativa de renta, sino que además tienen, en la medida en que son codueños, pues son los primeros clientes. Ese es el principio sobre el cual se fundan, por ejemplo, muchos esquemas multinivel. Los perdurables y los que han, digamos, logrado eh, mantenerse a lo largo del tiempo. Y es que eh, las personas que participan del negocio son ante todo usuarios de los productos y creen en los productos. No, no son gente buscando hacer dinero fácil, sino que son personas que tienen un involucramiento con la propuesta de valor y se atreven entonces o destinan tiempo para eh, expandir el modelo de negocio. Entonces eso es parte y veíamos que si el reto es que los consumidores tengan más conciencia, pues a la final, si yo fuera codueño de un proyecto agroecológico, sería su primer cliente y decir, oiga, yo le compro, ¿sí? Abastézcame de lo que yo necesito. Primero porque es mi negocio, pero segundo porque sé cómo se produce. Esto es decir, encuentro significado en el valor más allá de la rentabilidad. Y es claro que, digamos, la forma de innovar no puede seguir siendo la de silos o la de esquemas cerrados, sino que hay que trabajar fundamentalmente en multiplicidad de actores, en la integración de los que generan conocimiento, como les decía. ¿Sí? Hay montones de investigadores que han producido montones de eh, artículos y documentos. Ahora, eh, ¿cómo se traducen esos avances científicos eh, en soluciones para la gente? Pues eso es lo que hacen los emprendedores, los innovadores. Eso es lo que hacen las startups, eso es lo que hacen las iniciativas empresariales. Y desde luego, pues si el gobierno tiene unos intereses de política pública, la forma de instrumentalizar esos intereses es a través de esquemas donde se integran esta multiplicidad de actores eh, para ejecutarlos. Entonces, ahí es donde empieza a tener significado. Hay unos temas de, por ejemplo, de valor compartido que son clave y esto a alguien le puede sonar como ideas comunistas, y, lo cual puede ser una restricción también y de hecho pues nosotros lo hemos vivido porque muchas veces nos señalan, ah, es que ustedes eso es como comunismo, no, no, aquí estamos hablando de negocios, estamos hablando de ser rentables, estamos hablando de que la sostenibilidad ambiental también necesita sostenibilidad financiera, eso digamos un mensaje. Pero, eh, pero es que es muy complicado. Eh, nosotros, por ejemplo, desde Regreso al Campo ya hemos hecho unos ejercicios de apoyar la producción de café, eh, buen café, pero con un sello y es apoyar, por ejemplo, a mujeres campesinas, adultas mayores, y hemos entonces básicamente un esquema muy simple y es les compramos el producto a precio justo con un sobreprecio, lo tostamos, lo molemos y lo comercializamos. Y buscamos conectar al consumidor que es sensible a esa propuesta de valor. Funciona bien, no es fácil. Y no es fácil porque nos estrellamos con, primero, un producto de marcas reconocidas a unos precios insignificantes, pero que es de pésima calidad, e incluso en algunos casos se señala que ni siquiera es un producto eh, tan confiable, es decir, un producto que tiene serios problemas de legitimidad. Pero también nos enfrentamos a, en algunos casos, pues,
gente que quiere y trabaja con el producto, la noción del café gourmet o de eh, nociones asociadas a, por ejemplo, como un poco la propuesta de valor centrada en temas como exclusividad, como, y bueno, está bien, ¿sí? Pero claro, ¿no? Entonces empiezan a decirnos a nosotros, bueno, ¿y tu producto qué sellos tienen? No, no tenemos sellos. ¿Y su producto qué certificaciones? No sé, en fin, nuestro producto fundamentalmente es un café bueno, es un café bien procesado, digamos, a la usanza antigua de las personas como trabajan el café tradicionalmente y que es lo que construyó la calidad del café colombiano. Pero además nos enfocamos es en apoyar la labor de mujeres campesinas. Bueno, pues no, no, es tan simple, en fin, pero digamos que ahí vamos y lo que buscamos es un poco justamente encontrar temas asociados, por ejemplo, a la circularidad o a otros enfoques económicos distintos. Y bueno, aquí hay un tema durísimo porque pues dentro de muchas otras cosas pues está el reconocer que pues primero que no estamos solos, por fortuna, pero pues que obviamente esto no puede ser un ejercicio de donde pretendamos hacerlo todo. Y de hecho, pues justamente ese es como tal vez de las dificultades más duras en encontrar un modelo de negocio que responda a eso. ¿Por qué? Pues porque típicamente pues los que estructuran modelos de negocio dicen, no, pues usted cree barreras de entrada, o sea, defina cómo es que no lo van a copiar, en fin, hay una serie de cosas y esto pues es una contradicción porque al final nuestro modelo es por definición y debe ser un modelo abierto, es un modelo abierto e incluyente, es decir, que de alguna manera podamos construir unos principios comunes de acción con muchos y movernos en esa lógica para avanzar, ¿cierto? Entonces, pero ya digamos el detalle específico de cómo cada quien actúa y los intereses que lo mueven, pues, es no solo es respetable, sino que además es como justamente eh, parte de lo que nos guía a nosotros. Es como de los temas duros, porque dentro de este mundo del trabajo ecológico ambientalista, entonces pues, cuando nosotros echamos el cuento y hablamos de esto, de la mirada de alguien que nos dice, no, pero ustedes si hablan de negocios, ustedes no son ecológicos porque los negocios son eh, el enemigo. En otros casos alguien nos dijo, ah, sí, eso está muy bueno, pero entonces ustedes tienen que estructurar unos mecanismos donde nadie entre y todo el que quiera entrar tenga que pagarle a ustedes en Colombia usamos la expresión pagar un peaje, ¿no? Entonces crear una barrera de entrada para pues, eso no nos interesa. Ah, no, pero entonces que si no es así, pues cómo va a conseguir la financiación de alguien que dice, no, pues si alguien está eh, buscando crear otro oligopolio, pues no, no somos nosotros que tenemos esa intención. Pero pues a la final parte del reto es ahí. Y bueno, pues en esto, ya en la práctica, cómo se estructura a través de esquemas como servicios de capacitación en consultoría para estructurar procesos agroecológicos específicos en fincas o en regiones. Eh, Se estructura a través de unos temas de desarrollo tecnológico que venimos desarrollando, que venimos avanzando, no tan rápido como quisiéramos, pero pues que involucran, por ejemplo, el desarrollo de tecnologías digitales de apoyo a la agroecología. Estamos explorando el tema de la tokenización y el blockchain para integrarlo como eventualmente una tecnología esa sea un articulador de un ecosistema. Eh, Estamos mirando temas asociados a las oportunidades que hay en productos novedosos de la bioeconomía versus eh, ensayos, experimentos que permitan, por ejemplo, el escalado industrial
y cómo conectarnos con mercados para ese tipo de productos. Y estamos en la lógica de seguir sumando aliados y por eso nuestra invitación de los últimos días siempre ha sido pues, a que la gente se registre en nuestra página, compartan contenido y vayamos sumando entre todos. Ya tenemos como 300 suscriptores, lo cual parece poco, pero es bastante. Y bueno, ese es como el ejercicio del regreso al campo. Ese es como el ejercicio de lo que venimos trabajando y haciendo y puedes reiterarles siempre la invitación para que se registren en nuestra comunidad, para que se sumen, para que si tienen la oportunidad de este video, pues también ojalá lo compartan y podamos entre todos seguir sumando en la lógica de este propósito que es transformar la ruralidad, transformar la forma en cómo nos abastecemos de bienes básicos como alimentos, encontrar negocios que sean sostenibles pero también rentables, brindar oportunidades a las poblaciones que viven en estos territorios, brindar opciones para que eventualmente gente que quiera sumar en los territorios rurales pues también encuentre posibilidades. Y además establecer digamos, unos esquemas de red y de diálogo con comunidades en otros lugares del mundo que tienen problemáticas similares, porque también esto es un tema que no es un tema de Colombia, de Latinoamérica, es un tema que está y que tiene incidencia en todo el planeta, con diversas problemáticas, pero a la final, como lo mostraba ahí, pues los retos son más o menos los mismos, aunque haya más énfasis en algún lugar en otro de respecto de, por ejemplo, despoblación o carencia de financiación o necesidad de recuperar suelos degradados. Y bueno, entonces con este mensaje les agradecemos. Mi nombre es Ramiro Bertieri y trabajo en Regreso al Campo. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias. Ya nos veremos en una nueva oportunidad.